Ricardo Montenegro sentía el sabor amargo del fracaso en la boca, una sensación rara y, por eso mismo, insoportable. Desde lo alto de su ático corporativo, la ciudad se extendía como una alfombra de diamantes borrosos por la lluvia torrencial. Pero la vista que antes le inflaba el ego, ahora parecía burlarse de su vulnerabilidad. La teleconferencia había sido un desastre. Un negocio de 9 cifras se le había escurrido entre los dedos por un tecnicismo estúpido. A sus 50 años había construido un imperio inmobiliario sobre las ruinas de las ambiciones ajenas, usando la intimidación como argamasa y el cinismo como cimiento. El silencio en su despacho era cortado solo por el tamborileo furioso de la lluvia contra el cristal y por el zumbido distante de su propio descontento, un animal enjaulado en un traje italiano de $10.000. El despacho era un santuario de poder y soledad. Una imponente mesa de roble pulido dominaba el centro, libre de cualquier desorden, excepto por un único objeto: un pesado libro de tapa de cuero oscuro, una edición antigua de las Meditaciones de Marco Aurelio en latín original. Ricardo no sabía leer ni una sola palabra de la obra, pero entendía su lenguaje como un símbolo de estatus, un accesorio intelectual para un hombre cuya sabiduría se medía en extractos bancarios. Se aflojó la corbata de seda, sintiendo el nudo apretar no en su cuello, sino en su garganta. La frustración necesitaba una válvula de escape, un blanco para el veneno que se acumulaba en su alma, y sus ojos barrieron el ambiente en busca de cualquier distracción para aplacar su furia. Fue entonces cuando la vio, en un rincón, moviéndose con una discreción casi fantasmagórica. Estaba la mujer de la limpieza, Elena Ramírez, con sus 48 años marcados por una vida que él jamás se tomaría el trabajo de imaginar. Empujaba su carrito de limpieza con una eficiencia silenciosa. Su uniforme azul, descolorido por las incontables lavadas, era una mancha de humildad en el cuadro de opulencia fría y calculada de Ricardo. Para él, ella era parte del mobiliario, un ser funcional e invisible cuya existencia solo se notaba cuando algo estaba fuera de lugar. Aquella noche, sin embargo, su presencia silenciosa le pareció una afrenta, un recordatorio de un mundo mundano e inferior que él se esforzaba tanto por mantener a distancia. Una sonrisa cruel y lenta comenzó a formarse en los labios de Ricardo. La idea surgió, perversa e irresistible, una pequeña pieza de teatro de la cual solo él sería el espectador y el director. Tomó el libro antiguo de la mesa, el peso del cuero y del papel secular en sus manos bien cuidadas, adornadas por un anillo de oro macizo. Caminó lentamente hasta Elena, que detuvo su trabajo, sus ojos marrones y cansados alzándose para encararlo con una neutralidad que lo irritó aún más. Él no quería neutralidad, quería miedo, quería la sumisión que su estatus exigía, quería probar que, incluso habiendo perdido un negocio millonario, todavía era un dios en aquel pequeño universo. Abrió el volumen en una página al azar, las letras latinas densas e indescifrables para él, y lo empujó en dirección a ella con un gesto teatral de desprecio. «A ver, doña...». Su voz sonó cargada de un sarcasmo cortante, resonando en el silencio de la sala. «Le doy toda mi plata si me traduce esto». La oferta era un absurdo, una hipérbole diseñada para humillar. Esperaba una mirada confusa, un balbuceo, quizás una disculpa, asustada. Lo que él no sabía es que la respuesta silenciosa de aquella mujer estaba a punto de resonar para siempre en su alma. Si alguna vez has sentido que el mundo te ha subestimado, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo, porque esta historia es para ti. Elena parpadeó, su rostro impasible por un largo segundo. El fuerte olor a productos de limpieza se mezclaba con el aroma a cuero y papel viejo del libro. Para Ricardo,
Aquel momento de vacilación era la confirmación de su victoria, el preludio de la humillación que tanto ansiaba. Ya podía saborear la historia que contaría a sus amigos en el club, la noche en que le ofreció su fortuna a una limpiadora para que tradujera latín. Se recostó ligeramente, cruzando los brazos, el retrato de la arrogancia aburrida. La lluvia afuera parecía aplaudir su crueldad, un espectáculo privado para un rey en su castillo de cristal, a punto de aplastar un insecto con el peso de su poder. Pero entonces, algo inesperado rompió el guión que Ricardo había escrito en su mente. Elena no retrocedió, ni demostró confusión. Con una calma desconcertante, depositó el paño de limpieza que sostenía sobre el carrito, un gesto lento y deliberado. A continuación, se secó las manos en el delantal, un acto simple y cotidiano, pero que en aquel contexto adquirió la solemnidad de un ritual. Había una dignidad en su movimiento que comenzó a incomodar a Ricardo, una ausencia de pánico que no conseguía descifrar. La sonrisa en su rostro vaciló por una fracción de segundo, una pequeña grieta en su máscara de superioridad mientras observaba a aquella mujer prepararse para lo imposible. Con las manos ahora secas, Elena las extendió y tomó el pesado libro. El contraste era brutal y poético. Sus manos, ásperas y callosas por años de trabajo manual, sostenían aquel artefacto de conocimiento con una reverencia y delicadeza que las manos suaves de Ricardo jamás poseyeron. Él trataba el libro como un objeto. Ella lo sostenía como una reliquia. Sus dedos recorrieron suavemente el lomo de cuero antes de que sus ojos se fijaran en la página abierta. El ceño de Ricardo se frunció. No había el pánico del analfabetismo en su mirada, sino una concentración intensa, una familiaridad que era, al mismo tiempo, impactante e incomprensible. El silencio en la sala se volvió denso, pesado. Lo único que se oía era la respiración de Ricardo, que ahora parecía un poco más rápida. La pose de depredador relajado se estaba deshaciendo, reemplazada por una curiosidad tensa. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde venía esa ausencia de miedo? La observó inclinar la cabeza ligeramente, sus labios moviéndose silenciosamente mientras leía las primeras líneas para sí misma. Un destello de reconocimiento brilló en sus ojos, una luz que parecía venir de un lugar muy lejano, de una vida enteramente diferente. Era la luz de un recuerdo poderoso, y ese recuerdo estaba a punto de ser liberado. Entonces ella alzó el rostro, y por primera vez esa noche miró directamente a los ojos de Ricardo. Su mirada ya no era la de una sirvienta invisible, era firme, clara y profunda, cargada con el peso de un conocimiento que él no podía comprar. La transformación fue instantánea y sísmica. La mujer encorvada por el peso del balde y el trapeador había desaparecido, y en su lugar había otra persona, alguien con una autoridad silenciosa que el dinero de Ricardo no podía intimidar. Sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, un presentimiento de que el juego que él había iniciado estaba a punto de volverse en su contra de una forma espectacular. «Es un pasaje del libro 4», dijo Elena, y su voz, por primera vez, llenó el espacio. No era la voz vacilante y baja que él esperaría, sino un timbre claro y melodioso con una cadencia casi académica. La sorpresa en el rostro de Ricardo fue tan evidente que ni siquiera intentó disimularla. La sonrisa arrogante se congeló y murió en sus labios, reemplazada por una máscara de pura incredulidad. Abrió la boca para decir algo, quizás para burlarse de nuevo, para terminar aquella farsa, pero no le salió ninguna palabra. Estaba paralizado, un espectador cautivo de su propio y malogrado espectáculo, mientras la limpiadora se preparaba para demoler su mundo. Elena bajó los ojos al libro de nuevo, respiró hondo y comenzó a traducir.
Si te aflige algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu propio juicio sobre ello. Y está en tu poder anular ese juicio ahora. La traducción del latín al español era impecable, fluida, cada palabra elegida con una precisión quirúrgica, no tropezaba, no vacilaba. Las palabras de Marco Aurelio, escritas hacía casi 2 milenios, fluían de ella como si fueran suyas, un río de sabiduría antigua inundando la sala estéril y el alma vacía del multimillonario. Ricardo dio un paso hacia atrás, como si hubiera sido empujado físicamente por la fuerza de sus palabras. Su cerebro luchaba por procesar la escena, la limpiadora, la mujer que limpiaba sus baños. La misma mujer que ahora disertaba sobre filosofía estoica con la autoridad de una catedrática. Era imposible, era absurdo. Su mundo, construido sobre jerarquías claras de poder y valor, se estaba desintegrando ante sus ojos. La mujer a la que había intentado reducir a la nada estaba, en ese preciso momento, mostrándole la vastedad de su propio universo interior, un universo que él ni siquiera sabía que existía. Elena continuó, su voz ganando fuerza con cada frase. La soberbia es el más caro de todos los lujos. Tarde o temprano, cobra un precio que el dinero no puede pagar. El hombre que se cree grande por sus posesiones es como un niño que se enorgullece de la belleza de la jaula, sin darse cuenta de que es un prisionero dentro de ella. La elección de aquel pasaje parecía un cuchillo afilado, cortando directamente el corazón de la arrogancia de Ricardo. Ya no era una traducción, era un diagnóstico, una acusación, un espejo que ella sostenía frente a él, forzándolo a encarar la pobreza de su propia riqueza. Ricardo se sentó pesadamente en su silla de cuero, el material caro crujiendo en protesta bajo su peso. El aire parecía haber sido súbitamente extraído de la sala y luchaba por respirar normalmente. Cada palabra que salía de la boca de Elena era un golpe preciso, desmontando pieza por pieza la armadura de cinismo que le había llevado décadas construir. Él, Ricardo Montenegro, que humillaba a rivales en salas de juntas y decidía el destino de miles de personas con una firma, estaba siendo reprendido por una limpiadora usando la sabiduría de un emperador romano. La ironía era tan abrumadora que rozaba lo surrealista. Miró sus propias manos, las manos de un hombre que se consideraba un constructor, y de repente le parecieron inútiles y vacías. Elena no se detuvo en la traducción. Alzó los ojos del libro y con la pasión de un maestro por su disciplina, comenzó a contextualizar. Marco Aurelio escribió esto no como un emperador en su trono, sino como un hombre en lucha consigo mismo, explicó, su voz resonando con una autoridad tranquila. Él entendía que el poder externo, la riqueza, los títulos, todo eso es frágil, transitorio. La verdadera fortaleza es la ciudadela interior, lo único que nadie puede quitarte. Mientras hablaba, su postura se enderezaba. La fatiga en sus hombros parecía evaporarse, reemplazada por una energía que venía de un lugar profundo y olvidado. Ya no estaba en el despacho de Ricardo, estaba en su propio elemento. Por un instante fugaz, la imagen del despacho de lujo se disolvió en la mente de Elena y fue transportada a otro tiempo, a otro lugar. Se vio frente a una pizarra cubierta de polvo de tiza, en un aula amplia e iluminada por el sol, en la universidad de su país. Sintió el olor a libros antiguos y café fresco, oyó el murmullo respetuoso de decenas de estudiantes, sus rostros jóvenes y ávidos de conocimiento. Recordó el peso de su título, profesora doctora Elena Ramírez, y el orgullo que sentía al guiar a mentes jóvenes a través de los laberintos de la filosofía clásica. El recuerdo fue un flash doloroso y dulce, un recordatorio vívido de todo lo que la crisis económica y la tragedia personal le habían robado.
trajo esa autoridad de vuelta consigo al presente, al ático frío y lluvioso. El emperador nos enseña que juzgar a los demás por sus circunstancias es un error del alma. El valor de una persona no está en el uniforme que viste o en la herramienta que lleva, sino en la calidad de sus pensamientos y en la dignidad con la que enfrenta el destino. Miró el carrito de limpieza, luego a Ricardo. No había acusación en su mirada, solo la constatación de una verdad universal, y en ese instante bastó esa simple y poderosa declaración para poner el mundo de Ricardo patas arriba y hacerle cuestionar cada certeza sobre la que había construido su vida. La sala se sumió en un silencio profundo, más pesado que cualquier palabra que pudiera decirse. La lluvia afuera parecía haber contenido la respiración. Elena, con la misma delicadeza con la que lo había tomado, cerró el libro antiguo. El suave sonido del cuero al cerrarse sonó como el fin de un acto, el punto final a una lección devastadora. Depositó el volumen de vuelta en la mesa de roble pulido, exactamente donde estaba antes, como si nada hubiera pasado. La energía académica que la había llenado comenzó a replegarse, y la máscara de serenidad cansada volvió a asentarse en su rostro. Su misión estaba cumplida. No la misión de limpiar el despacho, sino la de limpiar su propia alma del polvo de la invisibilidad. Ricardo la observaba, mudo. La humillación que sentía era diferente a todo lo que había experimentado. No era la rabia de una derrota en los negocios, era una vergüenza profunda, existencial. No había sido superado en astucia o poder, sino en humanidad. Ante la inmensa riqueza intelectual y espiritual de aquella mujer, toda su fortuna parecía de repente insignificante, un montón de papel de colores sin valor real. Él, que se veía como un gigante, se sentía ahora como un enano, un hombre pequeño encaramado en lo alto de un edificio, con una vista panorámica de su propia insignificancia. El rey estaba desnudo, y el espejo había sido una mujer a la que consideraba menos que el polvo. Elena, por su parte, no demostró ninguna señal de triunfo. No había una sonrisa victoriosa, ningún gesto de «te lo dije». Esa ausencia de regocijo fue, para Ricardo, el golpe final, y más doloroso. Ella no necesitaba su derrota para sentirse victoriosa. Su actuación no había sido para él, había sido para sí misma, un acto de autoafirmación, un recordatorio de quién era ella bajo el uniforme descolorido. Se giró lentamente y caminó de vuelta a su carrito de limpieza, el suave sonido de las rueditas sobre el mármol siendo el único ruido que rompía la quietud tensa de la sala. Era como si la reina volviera a vestir las ropas de la criada por elección propia. La vio tomar el paño de limpieza de nuevo, su mano callosa envolviendo la tela con la misma naturalidad con la que antes había sostenido el libro de filosofía. El gesto lo impactó. Después de una demostración tan profunda de intelecto, después de desarmarlo por completo, ella simplemente estaba volviendo a su trabajo. La normalidad de su acción era la anomalía más flagrante de todas. Quería gritar, preguntar, exigir una explicación. ¿Quién era ella? ¿Cómo había acabado allí? Las preguntas se formaban en su mente, pero su voz estaba atrapada, bloqueada por la magnitud de su propia ignorancia y prejuicio. ¿Qué definía el valor de una persona? La pregunta resonaba en la mente de Ricardo, una cuestión que nunca se había tomado el trabajo de considerar. Siempre había usado una métrica simple: el éxito financiero, ricos y pobres, ganadores y perdedores, depredadores y presas. Pero Elena no encajaba en ninguna de sus categorías. Era una anomalía que rompía su sistema de creencias. Poseía una riqueza que él no podía medir, una fuerza que no podía intimidar y una dignidad que no podía comprar.
Por primera vez en décadas, Ricardo Montenegro se sentía genuinamente perdido, un navegante experto cuyo mapa del mundo acababa de revelarse como un fraude. Mientras Elena rociaba un líquido limpiador sobre una superficie de cristal, su reflejo se superpuso al de Ricardo, que permanecía sentado, inmóvil. Por un instante, los dos se fundieron en la imagen. El multimillonario derrotado y la limpiadora victoriosa, ambos aprisionados en la misma torre de cristal, pero separados por un abismo de comprensión. Él veía ahora no a una empleada, sino a un enigma, a una savia oculta bajo el disfraz de la humildad. La promesa que había hecho, le doy toda mi plata, ahora sonaba no como una burla, sino como una deuda moral, un peso imposible que no sabía cómo empezar a pagar. La mente de Ricardo, usualmente afilada para números y contratos, ahora se esforzaba por calcular algo mucho más complejo: el coste de su arrogancia. La pérdida del negocio esa mañana parecía trivial en comparación con la pérdida de su propia autoimagen. Siempre se había considerado el hombre más inteligente de la sala, el más poderoso, el más importante. Aquella noche lluviosa, en su propio santuario de poder, una mujer con las manos marcadas por el trabajo duro le había enseñado que no era nada de eso. Y la lección había sido tan profunda, tan abrumadora, que sabía que jamás sería el mismo. Elena continuaba su trabajo en silencio, moviéndose por la sala con la misma eficiencia de antes, pero para Ricardo, su presencia ahora llenaba cada centímetro del espacio. Ya no era invisible, era lo único que podía ver. Cada movimiento suyo parecía cargado de un nuevo significado. Cada sonido de su trabajo era un recordatorio de su humillación. Se sentía expuesto, diseccionado, como si ella hubiera abierto su pecho y analizado la pobreza de su alma con la precisión de un cirujano. Necesitaba decir algo, hacer algo, romper aquel silencio aplastante. Se aclaró la garganta, el sonido áspero e incierto en el ambiente silencioso. «Elena», dijo, y el nombre de ella, que probablemente nunca se había molestado en aprender antes, sonó extraño en sus labios. Ella detuvo lo que estaba haciendo, pero no se giró de inmediato. Hubo una pausa, una fracción de segundo en la que el poder de decidir el siguiente paso estaba enteramente en sus manos. Podía ignorarlo, terminar su trabajo e irse, dejándolo para siempre en su pedestal roto. O podía girarse y encararlo, ofreciéndole una oportunidad, por pequeña que fuera, de redención. Finalmente se giró. Su rostro estaba tranquilo, sus ojos expectantes, pero no serviles. Ya no era la empleada esperando órdenes. Era una igual, quizás incluso una superior, esperando ver si el hombre frente a ella había aprendido realmente algo, o si todo no había sido más que un shock pasajero. El siguiente movimiento no era de ella, sino de él. La apuesta había sido hecha y perdida. Ahora la verdadera pregunta permanecía: ¿cómo pagaría Ricardo Montenegro su deuda, no la financiera, sino la moral, a la mujer que había demolido su imperio con nada más que la verdad? ¿Quién es usted? La pregunta de Ricardo salió casi como un susurro, desprovista de toda su autoridad habitual. Era la confesión de su total y absoluta ignorancia, un reconocimiento de que había estado ciego todo el tiempo. Ya no estaba mirando una función, un uniforme, sino a un ser humano complejo y profundo, cuya historia necesitaba desesperadamente entender. La curiosidad que sentía ya no era la de un sádico aburrido, sino la de un alumno ante un maestro inesperado. Necesitaba respuestas, no para juzgarla, sino para redefinirse a sí mismo y al mundo a su alrededor. Elena lo encaró por un momento, su mirada midiendo la sinceridad en su pregunta. Ya no veía al tirano, sino a un hombre roto, despojado de sus certezas. Con una simplicidad desarmante, respondió:
Mi nombre es Elena Ramírez. En otra vida, en otro país, yo era profesora. Enseñaba filosofía y lenguas clásicas en la universidad. No había orgullo ni nostalgia en su voz, solo la afirmación de un hecho, como quien describe un paisaje lejano. La tragedia que la llevó hasta allí, la crisis que le robó su pasado, permaneció sin decirse, pero flotaba en el aire, un fantasma entre ellos. Dudó por un segundo y entonces decidió compartir un poco más, no como una queja, sino como la pieza final del rompecabezas que él intentaba armar. Tengo un hijo, dijo, y por primera vez una oleada de emoción pura se transparentó en su voz, un calor maternal que contrastaba con la frialdad del ambiente. Es un chico brillante. Sueña con ser ingeniero, con construir puentes. Pero los puentes cuestan caro para construir y la educación para soñar con ellos también. La declaración cayó en el silencio con el peso de un ancla, explicando todo sin necesidad de decir nada más. Aquella revelación fue la pieza que le faltaba a Ricardo. De repente, la imagen se volvió completa e insoportablemente clara. Aquella mujer de intelecto genial no estaba limpiando el suelo por sumisión o falta de ambición. Se estaba sacrificando, día tras día, en un trabajo que la hacía invisible, para alimentar el sueño de otra persona. Estaba construyendo, a su manera, los cimientos para los puentes que su hijo algún día levantaría. La dignidad de su trabajo, que tanto había despreciado, se reveló como un acto de amor de la más pura nobleza. La vergüenza de Ricardo se profundizó, transformándose en algo cercano a la reverencia. Se levantó, sus movimientos lentos, como los de un hombre mucho mayor. La energía arrogante que lo impulsaba se había disipado, dejando atrás una quietud reflexiva. Caminó hasta la gran ventana, mirando la ciudad allá abajo. Las luces ya no lo acusaban. Ahora parecían lejanas, insignificantes. Finalmente entendió la lección del libro. Él era el prisionero en una jaula dorada, y la llave para su libertad no estaba en otro negocio cerrado, sino en el reconocimiento de la humanidad que había intentado aplastar. Se giró hacia Elena y en sus ojos había una determinación nueva y sobria. Mi empresa tiene una fundación, comenzó Ricardo, su voz firme, pero sin el tono de mando de antes. Ofrecemos becas de estudio para jóvenes talentos en ingeniería y ciencias, las mejores universidades. Cubrimos todos los costes. Hizo una pausa, dejando la oferta flotando en el aire. El nombre de su hijo será el primero en ser considerado para el próximo ciclo, no como un favor, sino porque el hijo de una mujer como usted ciertamente merece la oportunidad de construir sus puentes. La oferta era limpia, directa, un intento de reparar lo que había roto con el respeto que ella merecía. No se detuvo ahí. Y en cuanto a usted, Elena, continuó, mirando el libro sobre la mesa, este edificio tiene una biblioteca corporativa llena de volúmenes caros que nadie lee. Es gestionada por burócratas que no distinguen la filosofía de la ficción. Un lugar así no necesita un gerente, necesita un alma. Necesita a alguien que entienda el verdadero valor de las palabras. La miró directamente. El puesto de directora de la biblioteca es suyo, si lo quiere, con un salario que honre su conocimiento, no su circunstancia actual. Un silencio se instaló mientras Elena procesaba las ofertas. Un ligero brillo humedeció sus ojos. La primera fisura en su coraza de resiliencia. Era la promesa no solo de alivio financiero, sino de restauración. La oportunidad para su hijo de realizar su sueño y su propia oportunidad de regresar al mundo de los libros y del conocimiento, el mundo que era suyo por derecho. Ricardo la observó, conteniendo la respiración, sintiendo que el veredicto de ella sobre sus ofertas sería, en realidad, un juicio sobre su propia capacidad de cambio. La respuesta de ella
definiría el desenlace de aquella noche transformadora. Tras un largo momento, Elena asintió lentamente, un gesto mínimo, pero cargado de un peso inmenso. «Gracias, señor Montenegro», dijo, con la voz embargada por la emoción que se esforzaba por contener. «Por mi hijo, se lo agradezco». No dio una respuesta inmediata sobre el cargo de directora, y esa omisión fue su declaración final de independencia. Aceptaba la ayuda para su hijo, pero su propia redención profesional sería una decisión que tomaría en sus propios términos, no como una empleada que acepta la generosidad del jefe, sino como una igual que considera una propuesta. Con este último intercambio de palabras, el ciclo se cerró. Elena hizo un leve gesto con la cabeza, una señal de despedida que era al mismo tiempo respetuosa y definitiva. Se giró, tomó el mango de su carrito de limpieza y lo empujó silenciosamente hacia la puerta. Ricardo no dijo nada más, solo la observó irse. La vio cruzar el umbral y desaparecer en el pasillo, dejando atrás el ligero olor a cera para pulir y una lección indeleble. La mujer que había entrado en esa sala como una sombra, partía como la figura más imponente que él jamás había conocido. Ricardo se quedó solo, en el silencio de su ático. La lluvia había cesado. El cielo nocturno comenzaba a clarear en el horizonte, anunciando un nuevo día. Caminó hasta su mesa y tomó el libro de Marco Aurelio. Por primera vez no lo veía como un objeto de decoración, sino como un portal, una fuente de sabiduría que había sido demasiado tonto para notar. Miró su propia imagen reflejada en el oscuro cristal de Mundus Idea. La ventana, viendo ya no al multimillonario todopoderoso, sino solo a un hombre que acababa de ser salvado de su propia arrogancia por una reina disfrazada de limpiadora. Se sentía pequeño, pero no humillado. Era una pequeñez que lo liberaba del peso de su propio ego. Aquella noche, en su torre de marfil, Ricardo Montenegro no cerró un negocio millonario, pero ganó algo infinitamente más valioso, una segunda oportunidad. La semilla del cambio había sido plantada y ahora le correspondía a él regarla o dejarla morir. La verdadera riqueza, empezaba a entender, no estaba en poseer el mundo, sino en ser capaz de ver el universo que existe dentro de cada persona. Algunas lecciones de la vida llegan de formas inesperadas, en los momentos en que menos esperamos y de las fuentes que más subestimamos. La verdadera sabiduría, a menudo, no grita desde lo alto de un podio, sino que susurra desde los rincones olvidados del mundo, esperando solo un corazón dispuesto a escuchar. Si esta historia tocó tu alma y te hizo reflexionar sobre lo que realmente importa, compártela con alguien especial y deja un comentario diciéndonos qué crees que define el verdadero valor de una persona.